15.1% el índice de inflación y 1.2% el estimado de crecimiento económico, según los entes internacionales. Vamos a hacer el análisis correspondiente con el licenciado José Gabriel Espinosa, quien es exdirector del Banco Central de Bolivia, economista. Él amablemente aceptó esta convocatoria. Muchísimas gracias, licenciado. Bienvenido a Primera Impresión. Para comenzar esta entrevista, quiero pedirle, por favor, usted explique en términos fáciles o en facilito, como decía el actual presidente en sus cátedras, ¿qué es la estanflación? Porque creo que los factores que provocan todo ello nos va a ayudar a entender un poco el panorama económico que vive nuestro país. Bienvenido. ¿Cómo estás, María René? Como siempre, un gusto para mí estar contigo. Mira, la estanflación es un evento económico en el que la economía de un país o de una región empieza a desacelerarse, empieza a estancarse incluso, pero al mismo tiempo los precios suben. Eso es bastante atípico. Normalmente cuando la economía se frena, se empieza a ralentizar, los precios tienden a bajar porque la gente no va al mercado, no compra. Y cuando una economía tiene mucha inflación, pues eso normalmente está relacionado a mucha demanda, a una actividad económica alta y por lo tanto pues los precios se empujan. La estanflación es una combinación de estos dos factores y es pues mucho más difícil de gestionar porque todo lo que uno hace normalmente para reactivar la economía, que es por ejemplo bajar las tasas de interés, aumentar el gasto o por ejemplo facilitar el acceso al crédito, pues generan presiones inflacionarias. Y al revés, todo lo que uno hace cuando trata de controlar la inflación, que es retirar el dinero de la economía, subir las tasas de interés, tratar de que los bancos presten menos dinero, pues genera una caída en la actividad económica. Entonces, Bolivia, lamentablemente, ya desde hace unos meses, empieza a mostrar signos de esta inflación, básicamente porque el costo de todo lo que nosotros producimos está vinculado al dólar. Estamos viendo este desarreglo en el mercado cambiario y esto obliga a los productores a subir de precios, incluso si el mercado no está respondiendo, incluso si la venta en la tienda de la caserita pues no es la que tenía antes, ya no se puede sostener un precio bajo y por lo tanto tienes una economía que se está enfriando, que se está parando, pero al mismo tiempo los precios siguen subiendo. El gobierno ha rechazado este informe presentado por los entes internacionales, como ser el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Vayamos paso a paso. ¿Qué implica o cómo se encuentra el país en el tema de la inflación? El ministro de Economía asegura que los datos arrojados por el INE muestran un panorama totalmente diferente, más optimista para los bolivianos. Mira, yo disiento mucho de lo que ve el ministro. Lamentablemente ya de un tiempo a esta parte su lectura no es tanto técnica, parece más política que técnica. Si uno mira los precios de manera desagregada, el arroz en marzo tenía un 60% de incremento de precios respecto a marzo del año pasado. En el caso de la carne de pollo, 45% incremento, la carne de res, 50% de incremento, el tomate, otro 48% de incremento. Es decir, los precios que son relevantes para la canasta básica de la familia, esos que uno compra cada semana en el mercado, han seguido subiendo a ritmos sumamente altos. Evidentemente ha habido precios que se han estancado, básicamente porque no hay demanda y por lo tanto pues no se han movido, u otros precios que sí están regulados o administrados, el caso de las pensiones de los colegios que por norma este año no han aumentado, o por ejemplo el combustible que hipotéticamente se encuentra a 3 bolivianos con 72 desde hace 20 años. En ese sentido, pues los datos que se levantan desde el INE tienen estos sesgos, tienen estas distorsiones que más allá de si cuestionamos o no el trabajo del INE, pues generan una distorsión en la lectura de los precios. Los precios relevantes para la familia siguen subiendo y lamentablemente parece que lo van a seguir haciendo por todo el escenario que estamos observando, desde la falta de combustibles para que la cadena productiva pueda mandar los productos en tiempo y forma a los mercados, hasta el hecho de que en el mundo las presiones inflacionarias también están empujando varios costos e insumos de los insumos hacia el alza. El estancamiento económico, también la alta inflación y factores externos son los que habrían arrojado estos datos, lo vuelvo a reiterar, rechazados por el gobierno. En ese contexto, la pregunta es la siguiente: ¿qué medidas de ajuste debería asumir de manera inmediata el actual gobierno para que no estemos hablando luego de una bomba de tiempo para el que sigue luego de las elecciones?
Mira, en economía la cosa en este caso se resume bastante simple. Deja de hacer lo que estás haciendo. Hoy día gran parte del financiamiento del sector público viene del Banco Central. El año pasado el gobierno general tuvo un déficit de cerca de 32.000 millones de dólares y una necesidad, perdón, de bolivianos, y una necesidad de financiamiento de 34.000 millones de bolivianos. De esos 34.000, 28.000 salieron del Banco Central. Esto obviamente genera dos problemas. El primero de ellos es que se sigue devaluando la moneda boliviana y por lo tanto en la medida que se siga devaluando, pues los costos de los productos siguen subiendo. Desde la materia prima hasta los insumos que necesitamos se encarecen y en consecuencia el producto boliviano sigue subiendo de precio en bolivianos. Pero al mismo tiempo también la moneda se devalúa y eso significa que nuestros productos valuados en dólares son cada vez más baratos, algo similar a lo que pasaba en Argentina en el pasado. Y esto significa que mucha de nuestra producción es preferiblemente vendida en el exterior y no en nuestros mercados y por lo tanto se genera desabastecimiento. Ahora, a eso hay que sumarle el hecho de que el boliviano de a pie, la señora que está en el mercado hoy día o en el vehículo que nos está escuchando, si necesita crédito, tiene que competir con un gobierno que absorbe una gran cantidad de recursos y por lo tanto, por ejemplo, poner un nuevo negocio, tratar de invertir, agrandar la tienda o comprar un vehículo nuevo para poder seguir haciendo el servicio, pues ya no es posible porque las tasas de interés empiezan a subir. Entonces, ahí uno de los principales responsables es el gobierno que ha seguido gastando como si la situación económica fuera igual hace 5, 6 o 7 años, a diferencia del resto de la economía que nos hemos venido ajustando, que hemos venido tomando medidas para mitigar esta crisis, pero que claro, no somos los que hacemos la política económica. Quien hace la política económica es el gobierno central. Por favor, licenciado, ¿se atribuye todo esto también a un reflejo de lo que estaría ocurriendo con factores externos? Aseguran que este es un reflejo de economías de América Latina. Si un modelo económico socioproductivo no dio este tipo de resultados, nuestra economía está en terapia intensiva, entendiendo que hay que tomar medidas inmediatas. ¿Qué rol puede jugar una inversión o una inyección bajo acuerdo y con reglas claras de privados en territorio nacional? Mira, sería muy importante que Bolivia pueda volver a captar recursos de afuera. El presidente habla siempre, el presidente y su equipo económico hablan siempre de la necesidad de endeudarse para seguir manteniendo el modelo, pero en realidad hay otras fuentes de financiamiento que no se están pudiendo activar precisamente porque el modelo es demasiado agresivo con el sector privado. Una de ellas es, como tú bien mencionas, la inversión. Bolivia, a diferencia del resto de los países de la región, no capta prácticamente nada de inversión extranjera. Para ponerlo en contexto, el año pasado cerca de 200 millones de dólares de inversión extranjera directa en Bolivia, cuando Perú, por ejemplo, solo en minería ha captado más de 4.000 millones de dólares, Argentina viene captando intenciones de inversión por más de 10.000 millones de dólares, muchos de esos recursos en litio, por ejemplo. En el caso de Chile son cerca de 15.000 millones de dólares invertidos en el sector minero. Entonces, realmente Bolivia ha quedado muy fuera de los circuitos internacionales de inversión, ni hablar de aquellas inversiones que se hacen, por ejemplo, en casas comerciales, cadenas de comida rápida, es decir, estas inversiones que impactan en la generación de empleo muy rápidamente. Eso no se considera en el caso boliviano porque lamentablemente el entorno jurídico, pero también la gestión de la política económica, pues ahuyenta a la inversión extranjera. Se habla del déficit fiscal. ¿Existiría una falta de voluntad por parte del gobierno o qué factor estaría impidiendo el tratar de trabajar en políticas para cerrar el gran agujero fiscal que, bueno, tiene ahora nuestra economía? Mira, tú lo acabas de decir muy bien, el déficit fiscal y contrariamente a lo que muchos de mis colegas discuten, no es una variable técnica, es una variable política, es una variable que refleja la decisión de quien está gestionando la economía. El gobierno ha decidido, por ejemplo, mantener una subvención que el propio gobierno ha dicho que es insostenible y que representa una gran parte de ese déficit, pero también ha decidido, por ejemplo, continuar con esta política de inversiones ya no en grandes empresas públicas, sino en pymes públicas.
Todo esto genera una situación muy difícil de gestionar porque es un gobierno que gasta muchísimo más de lo que recibe y que al mismo tiempo no recibe recursos de afuera, o por lo menos no en la magnitud que quisiera. Y en consecuencia esto hace que el Banco Central se vuelva su principal financiador. Y Bolivia ya lo ha vivido, cuando el Banco Central financia el gasto público, lo que empezamos a ver primero son las devaluaciones, es el incremento de los precios, porque la inflación, además de explicarse por el costo, también empieza a explicarse por factores monetarios, mucha plata sin respaldo, dando vueltas en la economía, y en consecuencia, pues, esta política fiscal y este déficit fiscal que refleja la decisión del gobierno, pues empieza a costarle a la gente en términos de bienestar porque su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de su salario empieza a caer. Podemos hacer referencia a la diferencia de datos presentados por el gobierno a través del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía con relación a los brindados por estos entes internacionales. Conocida la noticia, inmediatamente por responsabilidad periodística buscamos la voz del Ministerio del área. Es en su momento que aseguran estos datos presentados por entes internacionales estarían fuera de la realidad y el contexto boliviano. Hace referencia al crecimiento del año pasado y lo que se había previsto desde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y dicen que había una gran diferencia. Hacen referencia al trabajo que se llevó adelante pese a 24 días de bloqueo en la gestión 2024 que ha también ralentizado esta economía. Hacen referencia, por otro lado, también a las medidas asumidas por el gobierno. ¿Será la solución estas medidas y por qué existe esta brecha de tanta diferencia? Mira, aquí hay dos elementos. El primero de ellos es que las proyecciones son eso, son proyecciones, no son estimaciones exactas. Por lo tanto, siempre hay un margen de error. Pero aquí lo que no menciona el ministro es que quien más se ha equivocado en toda su gestión es el ministro y el propio gobierno. Y te pongo el ejemplo del 2023, porque lamentablemente su gobierno no ha publicado datos todavía, ya cerrando el cuarto mes del año, no conocemos el dato de finales del 2024. En el 2023 el gobierno sostenía que íbamos a crecer al 4.8%, casi 5 para redondear. El FMI sostenía 2.5% y el resto de los organismos multilaterales se encontraban en un rango de 2.5 a 3%. Bolivia creció al 3.1%, es decir, quien menos se equivocó fueron los organismos multilaterales, quien más se equivocó fue el gobierno. Y así, si miramos hacia atrás, desde que ha iniciado esta gestión de gobierno, consistentemente el gobierno se equivoca más que los organismos multilaterales. Para el año pasado el FMI planteaba un crecimiento del 2%. Los datos que tenemos hasta el tercer trimestre del 2024 validan eso. El gobierno quería o había planteado un presupuesto en el que se crecía al 3,5%. Claramente no vamos a llegar y de nuevo, claramente el gobierno va a estar mucho más equivocado que los que los organismos multilaterales. ¿Por qué es importante esto, María René? Muy simple. Este año el FMI dice que vamos a crecer al 1.1%. La población de Bolivia está creciendo más o menos al 1.3, 1.4%. Es decir, el crecimiento de la economía, el crecimiento de la torta que nos repartimos todos los bolivianos va a ser menor que la cantidad de personas que van a incrementarse en la economía este año. Y eso significa que el pedacito de torta que nos toca a cada uno de nosotros pues se va a reducir, a pesar de que la economía en conjunto crece, como la población crece más, el pedazo que nos toca a nosotros se reduce. Y eso es sumamente preocupante, ese es un signo de un deterioro económico muy, muy grande. Y de nuevo, el tema de las proyecciones, como te digo, hay que verlas siempre en tendencia, no están destinadas a achuntarle en términos coloquiales estrictamente al número, sino a mostrar el camino que está siguiendo una economía. Y ya desde hace bastante tiempo las proyecciones, tanto del gobierno como de los organismos multilaterales, muestran que Bolivia empieza a enfriarse, empieza a crecer cada vez menos, hasta llegar a este punto tan preocupante que te digo, en el que el pedacito de torta que cada uno nos va a tocar, pues ahora va a ser menor. Preocupación que puede ser latente o puede agudizarse para los próximos años. ¿En qué sentido? En las perspectivas de inflación o inflacionarias, licenciado. Mira, la inflación es un gran problema, pero el efecto que tiene esta inflación es más preocupante aún. Si tú hoy día sales y le preguntas en la calle a la gente,
Te va a decir que hoy día tiene su economía comprometida, que ve crisis económica, la gran mayoría de ellos con seguridad lo van a hacer, pero cuando les preguntas sobre el futuro, esa percepción pesimista también se presenta. Es decir, cuando le dices, ¿y cómo crees que vas a estar de aquí a un año o de aquí a 6 meses? La mayoría de las personas, esto a partir de varias encuestas de opinión que hemos visto, pues lamentablemente ve el futuro con pesimismo y esto cambia completamente el comportamiento de la gente. Tú no vas a renovar el auto en la casa, o no vas a comprar otro producto, o no vas a renovar la tele, o mejor dicho, o peor, mejor dicho, quizás estés evaluando si el hijo o la hija van a poder ir a estudiar a tal cual universidad porque sabes que no te va a alcanzar. El hecho de ver el futuro con este pesimismo pues cambia completamente las decisiones de consumo y de inversión, y eso pues puede ser mucho más difícil de enfrentar para una economía con tantos problemas. Quiero agradecerle, licenciado, por estos minutos con Televisión Universitaria. De repente ha quedado algo en el aire, porque cuando hablamos de economía es un tema que preocupa a nuestra sociedad y sobre todo cuando hablamos de la afección que puede existir en el bolsillo de los bolivianos. Ayer hacíamos mercado y quedábamos espantadas con los precios que definitivamente están incrementando día a día. Como siempre, el gusto ha sido mío, María René, y bueno, espero que sea un buen resto del día y semana para la audiencia y para ti. Muchísimas gracias, un gusto tenerlo en esta mañana. Nos ha acompañado el exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, en este análisis tras conocer estas predicciones por parte del Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial en realidad. Y para que usted entienda mejor el tema, tenemos este resumen que dice todo lo que hemos hablado hoy.